Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de Habla, Baile, Conecta, un podcast organizado por el Ballet Clásico de Colombia. Nos acompaña el gran maestro Bruno Silva. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, maestro, y para que todos lo conozcamos, cuéntenos un poco de su trayectoria, de su experiencia, que sé que es muy amplia, así que para que nuestros oyentes lo conozcan. Soy oriundo de Salvador, Bahía, de madre peruana, de padre brasilero. En realidad, como mi padre era militar, fuimos a vivir a Argentina y en Argentina en el colegio, en los cursos de educación física, llevábamos ballet, a veces una vez por semana, a veces dos veces por semana. Ya adolescente, comencé a ver las clases que en la época estaban de moda, te hablo de los años 70 y algo, 79 por ahí. Este, no era todavía clases de aeróbicos, pero había lo que se llamaba disco dancing. Y después me fui interesando no en el ballet ni en la danza profesionalmente, sino en hacer dinero como profesor de disco dancing, porque era lo que estaba de moda y ya había salido yo de casa de mis papás moviéndome rápido, como es normalmente con los varones en danza, y entré a la Escuela Nacional de Ballet. De la Escuela Nacional de Ballet fui aprendiz en el Ballet Nacional. Después se hizo una audición para el Ballet Municipal, entré em, y ya estuve como solista. Después se me presentó la oportunidad de irme a Canadá. Estuve 15 años en el Canadá. Lógico que yo como solista del ballet municipal pensaba ya entrar a la compañía en Montreal, a donde había conseguido una invitación para audicionar de solista, pero lógico que me di cuenta que no sabía nada, así que menos mal tenía la hermana de mi mamá que vivía allá en esa época, que me dio una buena canillada mientras estaba hablando con la directora y me hizo callar la boca, porque si no creo que me hubiera ido mal. Porque yo, pues pensando que iba a entrar de solista, la directora me dijo, uy, no, tienes que todavía entrar por lo menos a 2 años de nuestra escuela. Y yo, ya altanero, quería decirle, ¿qué se cree si yo soy solista? Pero recibí la canillada y me quedé callado y gracias a Dios entré para hacer los 2 años de la escuela, pero la condición era que al mismo tiempo estuviera en las clases y los ensayos de la compañía. Hice una audición en Nueva York para Alipur Farok, que fue el director del Alberta Ballet, y terminé en Alberta, pero en el medio de todo, muy fresco yo, me fui al American Ballet para hacer audición y ahí conocí a Baryshnikov y él entraba a la oficina y le dijeron, este muchacho viene para hacer audición, me miró y me dijo, pasa, entré a su oficina y me dijo, tú sabes que para entrar a la compañía tienes que ser un gran primer solista o un primer bailarín y por tu estatura tienes que ser muy bueno. Le dije, bueno, yo soy cuerpo de baile. Dice, bueno, te voy a permitir hacer clase, pero no te puedo audicionar. Y entonces, eso fue lo que conocí de Baryshnikov hasta mucho más adelante que trabajamos en el White Oak Project junto con Mark Morris cuando recién comenzó el White Oak Project. Y bueno, y la idea de todo esto es a través de esa larga experiencia que ha tenido el maestro poder hablarle a nuestra comunidad artística, a todos esos bailarines Gracias. jóvenes que están saliendo hasta ahora para que de pronto el maestro estará de acuerdo conmigo que a veces uno comete unos errores y luego dice no debía haber hecho esto. Pienso que lo más importante en la carrera de la danza o de ser artista es tener los pies en la tierra, ¿no? Desde muy temprana edad, no sé si porque mi padre era militar, pero se me enseñó a que los sueños, sueños son. Que los quieras hacer realidad es una cosa, que los hagas realidad es otra. Ahora, tú puedes querer hacer tus sueños realidad, pero no siempre van a ser igual que tus sueños, pero puedes llegar lo más cerca de ellos. A nosotros, digámoslo así, los latinos, tenemos condiciones diferentes, capacidades diferentes, además que hasta el momento no tenemos la misma trayectoria en el ballet como lo es en Europa o en otras partes del mundo. Entonces,
pero aún así no dejar de soñar. Claro, claro. Tu determinación, tu deseo, ¿no? Y también es importante no vivir en el pasado y querer, dicen, hacer cambios. Porque el bailarín de ballet tiene una manera de comportarse. El bailarín en mi época era danza moderna, tenía otra manera de comportarse. Sí. Y otra cosa, mira que aquí en Perú hay una facilidad para los hombres de hacer clases de danza y gratis. Menos mal, gracias a Dios para mí, nunca nada ha sido gratis, ni siquiera acá en Perú, yo pagaba. Y siempre pienso que, por ejemplo, a veces vienen alumnos y dicen, es que una rebajita, que dice, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto puedes pagar? Bueno, paga eso, pero no faltes ni un solo día. Comprométete a algo. Yo creo que nada debe ser gratis. Lo que te cuesta es lo que vas a aprovechar y con eso vas a poder cumplir mejor. Porque si te está costando tu dinero del bolsillo, no vas a faltar. Bueno, maestro, y ahora continuamos con las preguntas que tenemos por acá para usted. La primera que tenemos acá es si podría contarnos sobre algún proyecto o actuación que haya sido significativa en su carrera y por qué. Creo que todos han sido siempre válidos y siempre significativos porque a mi modo de ver las cosas, por lo menos también me enseñaron así. Cada, cada día que estás en la danza es hacerlo como el último día de tu vida. Entonces, cada uno de esos momentos ha sido muy significativo porque representan mucho lo que todo en ese momento valen y bueno, después que acaba, acabó. Se queda el recuerdo, pero también por un momento, porque cuando pasa el tiempo, a veces hasta uno mismo se olvida, ¿no? Que tenga que escoger uno, uy, no, son tantos. Podría decirte el día que falleció alguien muy querido y que tuve que bailar ese día. Me dieron la opción de no bailar, pero dije, no, sí voy a bailar, ¿por qué no voy a bailar? O sea, creo que la persona hubiera querido que suceda eso. Y mi última función de retiro fue con Pájaro Azul y me entregaron mis flores, Karen Kane con Lohan Hilaire, era el Bella Durmiente de Nureyev en el Ballet Nacional de Canadá. Así que, digamos, también significa, pero cada espectáculo, cada día de entrenamiento, cada mensaje de un profesor, cada corrección para mí han sido siempre válidos y muy significativos. No podría decirte uno en especial. Sí, sí, sí. Y de hecho algo muy bonito que dice el maestro es bailar cada función, cada clase, cada espectáculo como si fuera el último. Deberíamos aprovechar cada momento que tenemos para ir a escena. Pues a mí, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, estar un año largo sin ir al teatro, eso era muy frustrante porque a mí me encanta estar en escena. Entonces, esos momentos pueden volver a pasar, volver a llegar un momento que te toque no poder bailar. Entonces tienes que bailar esa última vez, esa próxima vez, cada oportunidad que tengas de la mejor manera. Bueno, maestro, y pasando aquí a la otra pregunta que tenemos para usted es, ¿cómo ves la evolución de la danza en la actualidad y cómo podemos usar esa evolución en nuestro beneficio? ¿Y cómo cree que podemos aprovechar eso al máximo para seguir creciendo como artistas? Bueno, a ver, definitivamente, si nos remontamos a 400 años o más de 400 años que tiene la danza, claro que sí, hay mucha diferencia. Podrías decir que de alguna manera se ha perdido mucho de lo que en esencia la danza podría llegar a ser ahora. A mi modo de ver, creo que en muchos aspectos de la danza en sí, estamos como el cangrejo, un paso para adelante, dos para atrás. Y es algo que sucede en todas las generaciones, porque, a ver, yo ahora con mi edad recuerdo haber escuchado a María Talkiev en una entrevista, que también fue mi profesora, decir que le preguntaban a ella
cómo veía la danza hoy en día y ella decía que simplemente movió la cabeza y dijo, no sé la verdad qué decirte porque no veo un Igor Yuskevich ni tampoco veo a un, y mencionó otro nombre de otro bailarín famoso de la época. Entonces, quiere decir que cada cierto tiempo, cada generación añora o ve que la danza no está evolucionando. Hay bastantes bailarines con lindos físicos que hacen maromas y cosas técnicas. Y ojo a las palabras que estoy usando, ¿ah? Porque es muy difícil decir que tal bailarín tiene una técnica. Yo creo que hoy en día los bailarines hacen cosas técnicas que en mi época o de repente 15 años o 20 años atrás no se hacían, pero que no realizan pasos técnicos de ballet, no ejecutan pasos técnicos de ballet eh, en su más alto nivel. Y por eso me refiero a cosas simples. La esencia de la vida está en lo más simple. Una de las cosas que la danza es para mí es lo primordial en sí, es la vida. Si a ti te preguntan qué es la danza para ti y tú tienes que hesitar, tienes que dudar y demoras en responder, yo pienso que mejor debes dedicarte a otra cosa. Si tú respondes que la danza es tu vida, entonces sigue en la danza porque, porque es muy especial. O sea, en la vida necesitas aire para respirar. La danza tiene que ser eso para ti. Y siempre se dice que la vida es simple, nosotros que la complicamos. La danza es lo mismo, es simple, pero nosotros la complicamos. La danza está en el movimiento de una mano, en cómo proyectas, qué es lo qué es lo que quieres decir. La danza está en una mirada. eh, claro que eso va acompañado del movimiento, porque la danza es movimiento y todas esas cosas, pero en lo más simple está la danza. Y a veces hoy en día la gente se preocupa en ejecutar 8 giros, pero yo no veo que los bailarines hacen 8 piruetas. Es muy diferente. Entonces, ¿qué se podría hacer? Creo que los bailarines podrían estudiar un poco más. Y no me refiero a estudiar solamente danza, de ir a un salón de clase o leer libros de ballet. Sí, eso también, claro que es válido, uno necesita, pero leer mucho más, tener más amplitud en lo que se busca. O sea, el bailarín tiene que leer. Hoy en día, en mi época, tenías que saber muchas cosas, hoy en día más aún. Entonces, el bailarín busca instruirse, pero no se educa. Hoy en día, todo el mundo vive haciendo pesas y va a hacer Progressive Ballet Technique, y va a hacer Pilates, y va a hacer Feldenkrais, y va a hacer todas esas cosas. Muy bien, yo no soy nada contra, pero cuestiónense, ¿las estás aplicando, las estás usando para tu arte principal, que es la danza? Em, bueno, entonces creo que sí, el bailarín tiene que estudiar un poco más de todo. Ya antiguamente el bailarín lo hacía, entonces hoy en día más. El bailarín no es solamente mover las piernas, el bailarín tiene que bailar desde adentro. Yo me pongo muy mal cuando escucho que los bailarines o los artistas dicen canté con el corazón, bailé desde el corazón. Y yo digo, bueno, pues yo bailo desde el hígado, desde el pulmón, porque no puedes bailar desde de un órgano, tú bailas con el alma. Por eso los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Pero son frases que se han generalizado y todo tiene que tener propiedad. Entonces, creo que se puede evitar ese paso para adelante, dos para atrás, haciendo con que los bailarines se preocupen un poco más en su persona, en qué es lo que van a saber, porque después que la danza te deja, no se sabe si vas a seguir en ella. Sí, 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 es muy cierto. Y de hecho, pues
dándole fuerza a ese último punto, es muy cierto. ¿Cuántos bailarines que, ya sea por lesión o por edad o por tantas cosas, que dejan de bailar? Y, y precisamente siento que de hecho ha bailado un poco a todo ese conocimiento que estamos hablando. Como no existe un conocimiento, no saben cómo continuar con una carrera de danza que no tenga que ver con movimiento, sí, como formando o dirigiendo o coreografiando. Con las herramientas que tenemos, deberíamos ser capaces de investigar, de buscar, Claro. de No, seguirnos y ahí motivando. una cosa muy importante que has dicho, que, o sea, con todas las herramientas que hay para investigar, pero igual, una vez que tengo eso, voy y consulto con alguien que yo sé que sabe, porque mira, en muchas culturas, la gente, los viejos, que a nadie le gusta ser llamado de viejo hoy en día, en muchas culturas, el viejo es el sabio y existen reuniones de los viejos de la tribu, los viejos de la comunidad, y ellos son los que con su punto de vista te van a decir qué es lo que vas a hacer. O sea, tú decides qué es lo que vas a hacer, pero escuchándolos, tú has investigado qué es lo que podrías hacer. Vas, escuchas a ese viejo sabio y de repente se te abre la mente y dices, ay, no lo voy a escuchar porque no, no es así. Y tienes razón tú al no escucharlo. Y otras veces dices, wow, tienes razón. Y lo escuchas y lo haces. Entonces, yo cuando crecía para meterme dentro de lo que era la enseñanza de ballet o de coreografías o en mi vida, yo pensaba que no hay profesor malo. Dice, ay, no, ese es un mal. No, no hay profesor malo porque hasta de ese mal profesor uno aprende. Aprendes justamente a no hacer aquello que está haciendo. Sí, sí, sí. No, es muy Entonces, cierto. Y siento que es parte de estar abierto a todo, ¿no? A consumir esa información que nos trae un maestro, una persona de afuera, el internet y lo que dice el maestro de diferentes ramas, de diferentes lugares, como lo cojo desde el internet, como lo cojo esta persona que vive el ballet 24/7 o esta persona que dio su opinión desde una vida fuera del ballet. Cómo con su, cojo todo eso y voy creando mi propia ideología, mi propia idea, mi propio camino. claro, y de ahí tienes tu vivencia. El consumismo no está equivocado. El problema es cómo lo consumes. Bueno, maestro, y pasando aquí a otra de las preguntas que tenemos, que de hecho tiene que ver con el tema de la formación del que venimos hablando, y es qué aspectos hay que tener para precisamente poder escoger, elegir esa escuela o ese lugar de entrenamiento óptimo, adecuado para nosotros, porque a veces no sé cómo, pues en Perú, gracias, sé que está la Escuela Nacional, pero por ejemplo en Colombia está este problema de que hay muchas academias y muchos lugares y porque ahora también todo es por negocio más que a veces por el arte. Entonces, ¿cómo sabemos a cuál definitivamente tenemos que ir, que nos sirve, que nos vaya a aportar, que nos dé un crecimiento como artistas, como bailarines? Bueno, acá no creas, acá también hay muchas academias hoy en día. Y me gusta que hayas dicho muchas academias, porque normalmente dice, yo tengo mi escuela. Y yo digo, pues tu escuela da formación integral. Mira bien, qué cosa. O sea, no, una academia es muy diferente de una escuela. Una academia es aquel lugar en donde vas, haces tu clase directa de aquello que la academia tiene como base, como fundamento, como principio, pero una escuela es algo más serio, ¿no? Que, a ver, primero pienso que el bailarín tiene que tener paciencia y conciencia. Paciencia porque tienes que darle tiempo a ver qué es lo que te está ofreciendo ese lugar donde estás estudiando. Y conciencia porque eh, me parece que, y puede ser que sea una cosa de hoy en día, generacional de nuevo,
diciendo esa palabra, em, que no hay mucha conciencia porque hay poca constancia. O sea, cuando vas a una academia de ballet o hasta mismo la Escuela Nacional de Ballet acá, los chicas o los chicos no van, digamos, si van en la mañana no van de 9 a 6 y si van en la tarde no van de 4 a 10 o de 4 a 11, ¿no? Que sería el tiempo prudente para tener la formación como bailarín. Menos que eso no te va a formar. Una clase de 1 hora y media. Entonces, no se le puede quitar el entrenamiento al bailarín, porque es una cosa que quieras o no quieras, es en base a la repetición. Vas ahí machucando, machucando, machucando y te sale, ¿no? Ahora, si esa repetición la haces con conciencia y con constancia, va a haber mayor producción, mejor resultado. Pero no sucede hoy en día. Ni siquiera en las compañías sucede que el bailarín hace las cosas con conciencia y con constancia, repite y mueve las piernas por repetir. Pero, y eso los profesores nos damos cuenta cuando el alumno, cuando el bailarín profesional está haciendo la cosa conscientemente. El cuerpo se mueve diferente, emana otra energía. La energía existe y uno siente y uno ve, así como hay los dichos que dicen, ojo de loca no se equivoca y no sé cuántas otras cosas por ahí. Igual en la danza, yo a veces marco un paso y los veo marcar y ya sé dónde se van a equivocar. Hay que ver, el alumno tiene que ver qué es lo que me va a proporcionar ese espacio. Hay que averiguar muy bien el local, quién es, ¿no? Porque también sucede que, por ejemplo, en Colombia yo sé que está el Lincoln Valley y creo que están luchando ahora porque existe una compañía. Siempre he tenido una compañía pequeña, ¿no? Pero que tenga, porque en Colombia no hay compañía, pero es una escuela de mucho prestigio y que ha formado muchos bailarines. Entonces, yo sí, por ejemplo, sugeriría que un alumno de acá de Perú se fuese al Lincoln Valley, pero que él esté consciente y pensando que ya, desde que va para allá, ya tiene que saber a dónde va a irse después. Pero si va allá para aprender y luego está que cuando termine el tiempo de estudio, ay, no sé qué voy a hacer, es que pensé en irme a Europa, no, mejor me voy a Estados Unidos, entonces desperdiciaste tu tiempo, ¿no? Ya tiene que uno ir sabiendo a dónde va a querer llegar, a dónde ir después, ¿no? Todas esas escuelas eh, tienen, ellos preparan a los bailarines para ir a las compañías, entonces eso es lo que tienen que ver los bailarines. Pero tienes que darte cuenta desde un inicio a dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Sí, 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 maestro. Y de hecho es muy importante eso que acaba de decir, de independientemente de dónde vamos a estudiar, porque o sea, hay muchas escuelas que de pronto no tengan un anexo a una compañía, pero si te estás formando ahí, ves que tu crecimiento, todo, antes de graduarte, ya tienes que estar pensando cuál es ese siguiente paso, porque siento que el Ujú. problema es que a veces se gradúa y uno piensa que es fácil entrar a cualquier compañía y no, es totalmente opuesto. Entrar a una Claro, claro. compañía es completamente difícil, tienes que pasar por muchas audiciones para que al menos una te diga que sí, tienes que, además de los viajes, porque ya no todas son virtuales, o sea, tienes que ya tener todo eso previsto desde que estás en la escuela para que tu camino sea más ágil, más rápido, más... Claro. Aquí mismo también, mira, en la Escuela Nacional de Ballet, por ejemplo, o sea, los chicos están ahí en superior y en formación artística temprana y de repente salen formados y no son capaces, no son capacitados, no están capacitados para entrar a una compañía o a ser de profesores, eh, porque les falta, y les falta no porque la escuela no les haya brindado la capacidad, sino porque el bailarín anda muy saltimbanqueando y soñando, ¿no? Entonces, se preocupa a la hora que viene el quinto año. ¿Por qué no te preocupaste en el primero, segundo, tercero y cuarto año de superior? En el último año crees que todo lo que no has hecho en los otros 4 años te va a Dios dar la dádiva de decir,
vuélvete bailarín. No, no sucede así. Uno tiene que buscar ser bailarín, uno tiene que trabajar ese badminton tendido. Tú tienes que querer hacer ese badminton tendido a la perfección, aunque no exista. Pero una de las cosas que el bailarín tiene que hacer es buscar la perfección. Si no la encuentras, sigue buscándola y no te canses, pero no te cismes, no te vuelvas loco por eso. Para eso, durante la adolescencia, hay que formar bien el carácter del alumno para que pueda aguantar esa búsqueda de la perfección. Sí, exacto. Es muy importante que los bailarines entiendan que primero el ballet, como dice el maestro, es una carrera temprana, que si uno no está con toda desde joven, cuando uno ya va creciendo es más difícil. Entonces uno no puede intentar ya cuando tiene 16 18 20 años, intentar hacer lo que no quiso, porque hay gente que de pronto no entró al mundo del ballet y es diferente, pero hay otros que simplemente no quisieron aprovechar cuando tenían 10 a 15 años, que el cuerpo todavía es muy moldeable. Exacto. Bueno, maestro, y hablando de todo este tema de la formación, viene otra de las preguntas muy importantes y un poco polémicas, que es ¿cuál debe ser el cuerpo ideal de un bailarín y qué consejos nos da para mantenernos en forma? Entonces, ¿qué nos aconseja? Bueno, mira, me parece que de alguna manera sí hay una estética en el ballet sobre todo, en la danza en general hoy en día, pero más en el ballet. Pero es una cosa muy personal, porque el que quiere bailar lo va a hacer con... Yo me acuerdo cuando era estudiante haber escuchado que decían que Maya Plisetskaya en algún momento dijo que si ella tuviera que postular a la escuela del Bolshoi o del Vaganova en este momento, ella no entraba, porque los físicos han cambiado y ella no tenía el físico definitivamente para ser bailarina. Ya en su época ella fue criticada porque no tenía el físico de otras bailarinas de su época, pero sin embargo fue una bailarina que nadie le puede quitar el mérito ni la ejecución de todo lo que ha hecho. O sea, a mí particularmente, si tengo alumnos con menos condiciones físicas, me gustan más, porque sabes que van a estar más dispuestos al reto. Y todo en la vida es un reto. Y como yo te digo, la vida y la danza son iguales, entonces todo en la danza es un reto. Sí. Siempre buscar cada vez hacer más rotado el paso, usando más tu andeor, ¿no? Pero hoy en día todo es pies y piernas acá en la oreja y ya se desvirtúa lo que es la danza. Conozco muchas bailarinas con pocas condiciones físicas y que tienen grandes habilidades para la danza. Entonces creo que es algo muy relativo y también no debe ser traumático. El alumno tiene que entender que cada lugar tiene su prototipo, ¿no? Entonces, aquí mismo en el ballet municipal, la señora Lucy Telge, por ejemplo, a ella le gustan las bailarinas que sean delgadas. La bailarina puede ser buena, pero si está subida del peso que ella piensa que no es bueno para su compañía, ella te va a decir, estás gorda, hijita. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no te gusta que te lo digan. Pero si no te gusta, entonces no estés más ahí, te vas a otro lugar, vas a buscar tu propio lugar. A ella, para su compañía, quiere las bailarinas delgadas y tiene y está en todo su derecho de quererlo así. Y cada escuela es lo mismo, ¿no? Tú estás en Europa ahorita. No sé si continúa así, pero en una época, en ciertos lugares, sobre todo en Alemania, las bailarinas tenían que ser musculosas, fibrosas, femeninas, pero los cuerpos no eran ese cuerpo escultural latino que uno estaba acostumbrado. Era el tronco cuadradito, más o menos cortito, bien fibroso, todos los músculos en la espalda, las piernas, no voluminosas, pero veías la definición en todas las piernas, ¿no? Y vestidas con el vestuario de lo que tenían que hacer, era una maravilla. Y luego las ponías en mallas y tú decías, ¿qué? Esa es la bailarina que yo vi anoche, pero si se le veía tan femenina. La feminidad no tiene nada que ver con el físico, la feminidad también la cargas tú, ¿no? Sí, 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 claro, maestro. Y de hecho, algo que me parece muy importante y muy relevante es el hecho
del conocimiento propio, de saber qué condiciones tienes y saber cómo explotar esas condiciones. Sí, por ejemplo, hablando del cuerpo, sí, el cuerpo de una latina no es el mismo del cuerpo que una europea. Entonces, ¿cómo explotas que tu figura, que tus músculos, que tus capacidades, lo que dice el maestro, si tienes andador, si te suben las piernas, si no, si tienes salto o tienes giro, cómo a través de todas esas capacidades corporales puedes explotarlas para dar tu máximo? Y no, y hay que saber entender también, mira, dos cosas. A mí, yo cuando comencé a bailar, yo siempre fui muy flexible y pues levantaba las piernas para mi edad, para la época, las tenía bastante altas y hasta cuando ya han pasado los años que yo tenía treinta y tantos, yo a veces 40, 45, todavía levantaba las piernas, pero poco a poco fueron bajando ya, ya no se levantaban más. Pero lo que no tenía era mucho empeine considerando a los otros bailarines a mi alrededor, o sobre todo a las bailarinas mujeres, ¿no? Porque uno siempre se cría con bailarinas mujeres alrededor más que hombres. Pero llegó Jimmy Gamonet, que tú lo conoces, Así es. y estaba yo bailando Escamillo de su versión de Carmen y baja en tres movimientos. Y estábamos conversando un día y le digo yo, inocentemente, digamos, le digo, ay, ¿qué puedo hacer con mis pies? Y él me dice, ¿qué tienen tus pies? A ver tus pies. Y entonces yo le muestro y estiro el pie y me dice, ¿te gustan tus pies? Me dice, ay, no, lo que pasa es que, bueno, cuando te comiencen a gustar, le van a gustar a todo el mundo. Así de simple fue la respuesta. Entonces, mírate al espejo y gústate, ¿no? Y lo otro es que también, con respecto a las academias y escuelas, creo que tienen que usar la metodología y el sistema de enseñanza que adecue al tipo de alumnado que tienen. Una escuela tiene que desarrollar su propio método dentro del sistema que escoja adecuado para sus alumnos. Ahí sea el sistema inglés, sistema francés, ¿no? Ahora, si tú quieres enseñar sistema ruso con metodología rusa, pues vas a tener que hacer que tus profesores se vayan por lo menos 10 años a Rusia para poder producir en el Perú una cosa que se parezca a los rusos. Se parezca, porque el sistema ruso tiene mucho que ver con el DNA, el ADN, ¿ya? DNA, siempre traduciendo yo del inglés, en el castellano es ADN. Tiene que ver con el sentir de ese pueblo, tiene que ver con las vivencias de ese pueblo. No es que yo estudio el libro Vagano y ya sé, porque eso sucede hoy en día, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que el cuerpo sepa, el alumno sepa que su cuerpo tiene ciertas limitaciones y que depende de cada uno ir más allá. Sí, sí, sí. Claro, y siento que lo que dice el maestro, eso también depende un poco de las escuelas y de los maestros, en serio, cuando son escuelas, mirar todo eso, para que así mismo, como algo que decía el maestro, me parece muy importante, el bailarín se quiera, porque siento que a veces hay un gran problema y siento que es precisamente nosotros más como bailarines que a veces nos juzgamos muy duro, digámoslo así, y tendemos siempre a decir, no, a mí no me gustan mis brazos o mis pies o quisiera tener más elasticidad o cómo arreglo mis brazos, sí, tantas cosas. En vez de simplemente aceptarse uno como es, lo que decíamos anteriormente con el maestro, explotar esas virtudes que tenemos y seguir adelante, porque es lo único que se puede hacer. Bueno, y continuando aquí con otra Sí, de las preguntas que tenemos, maestro, es, bueno, todo está precisamente vinculado la entrevista porque es precisamente cómo cree que influye o debería influir un maestro en sus alumnos. Precisamente lo que venimos hablando de que el maestro debería también ver a los papás, ayudarle en el proceso. ¿Cómo usted cree que es, primero, de importante y segundo, cómo se podría hacer ese proceso para influir en los alumnos? bueno, a mi manera de ver las cosas,
cada vez menos el profesor influye en el alumnado porque hay cosas que la sociedad impone hoy en día de otra manera. Digo impone porque cuando hay influencia hay una imposición también de cierta manera, más o menos que antes, pero existe. Em, ya el profesor no puede exigir del alumno como se hacía en mi época. Ya no puedes a veces ni tocar al alumno como se hacía en mi época. No le puedes hablar al alumno como se hacía en mi época. Todo bien, no hay ningún problema con eso. Pero eh, yo pienso que el alumno tiene que ver lo que más le conviene de ese profesor al que está siguiendo y tener la habilidad de descartar lo que piensa que no va con él. Pero aún así, hay una disciplina y un respeto que el ballet exige que eso no va a cambiar nunca. ¿Ya? Y eso va a hacer con que el alumno, así no concuerde con el profesor, haga esto, mira, cierra la boca, calla y escucha. Después, estoy seguro que va a haber momentos para que el alumno pueda conversar con el profesor y opinar y discutir, porque discutir no es malo, el problema es pelear. El problema es que cuando uno discute, termina peleando. Ahora, el profesor también tiene su parte, un mayor porcentaje que el alumno, en donde tiene que cuidar su apariencia, tiene que cuidar su manera de interactuar en el día a día, porque hoy en día más que nunca se sabe la vida de todo el mundo a través de las redes, ¿verdad? Entonces, si tú eres un profesor, yo pienso así, yo creo que eso debe ser así. Entonces, si tú tienes a un profesor que es a carta cabal, que tiene una postura y una compostura, tú vas a seguir ese ejemplo. Eh, claro que hoy en día, pues lo que hace uno entre cuatro paredes o fuera del trabajo no tiene nada que ver y el alumno también tiene que saber eso. Pero si yo tengo niños bajo mi jurisdicción, yo tengo que saber que hay ciertas cosas que no puedo hacer. Si tengo adolescentes, peor todavía, porque es donde más se forma el carácter, tengo que cuidarme mucho más de qué es lo que hago, ¿no? Y ya con los adultos es un poco diferente, porque las bromas, o sea, siempre bromear con los alumnos, pero que ellos sepan hasta dónde es el límite, ¿no? Que en la sala de clase, o sea, tú entras a la sala de clase y es otro mundo. No, no es el mundo que uno, este, habitualmente pisa. Es otra cosa. Pasas la puerta de la sala de ballet, no existe este mundo que conocemos. Es otra cosa. Sí es difícil hoy en día para el profesor eh, influir en el alumno porque cada vez más ellos tienen una libertad que, uy, ¿para qué te cuento? Pero Sí. yo pienso, mira, hijito, que en las restricciones está la libertad. Una de nuestras grandes libertades es cómo reaccionar a las cosas. Y mientras más restricciones tengamos, más libertades vamos a encontrar. Eso va a hacer con que la libertad no se convierta en libertinaje. ¿Me entiendes? Sí, claro, maestro, muy cierto. Siento que ese es el problema de ahora y precisamente hablando de todo esto es el problema con, más que todo, siento que con los jóvenes que queremos darle tanta libertad que no vemos que estamos haciendo es un mal, un daño. Lo que hablábamos anteriormente en respecto a la formación y a los maestros, de que ya los padres no apoyan a los maestros que les están quitando autoridad y fuerza al momento Ujú. de enseñar. Porque si el maestro le dice, no, tienes que hablar bajito y sentarte derecho, y el papá en vez de decir, sí, es verdad, hazlo, dice, no, cómo usted, maestro, se atreve a decirle a mi hijo cómo se va a sentar? Estamos perdiendo y dándole una libertad a los hijos engañosa
que precisamente después esa libertad es la que va a jugar en contra del papá, de la sociedad, de todo, porque nunca se creó una disciplina para que el niño sepa cómo sentarse o cómo comportarse o que la persona adulta se respeta o o cosas técnicas como bailar, cómo saltar, cómo ejecutar un movimiento porque simplemente no escuchan. Entonces ahí es donde el proceso formativo primero se vuelve un poco más largo porque toca repetir y repetir y venga, usted sí lo quiere hacer y por qué no lo hace y venga que es que usted tiene las capacidades y llega a la casa y el niño se queja y el papá es, ay, sí, no, ese maestro, no, cambiémoslo de escuela o saquémoslo de allá o déjeme y yo hablo y yo peleo en vez de apoyar al maestro que también lo hace por el conocimiento que tiene. Obviamente no hablamos de casos extremos, que hay Claro. gente que es abusiva, pero, Sí, sí. pero tampoco podemos estar en el otro extremo pensando que todos son abusivos. Es que más, mientras más disciplina se imponga, más libertad le estás dando al alumno, porque va a saber escoger, Exacto. ¿sí? Y muchos de los profesores de las escuelas de ballet, digamos, o de danza, porque estamos hablando de danza y de ballet, em, no están preparados porque muchas veces se le da la oportunidad a alguien que ha sido bailarín, pero un buen bailarín no necesariamente es un buen profesor, ¿no? Y un buen Muy profesor no necesariamente cierto. es un buen bailarín. Claro, claro, no, y es muy cierto, no todos los grandes maestros tienen que ser grandes bailarines y dependiendo de la dedicación y la vocación que tú le impongas a tu carrera, tanto como bailarín o maestro, es como te va a salir. Si tú te esfuerzas en ser bailarín, pero no lo suficiente, o sea, como que no es lo tuyo y te vas a la enseñanza y ves que sí, pues son cosas completamente diferentes. Mientras seas un gran profesional en cualquiera de las ramas, como coreógrafo, director, o sea, es que la danza es eso, hay muchas ramas en las que te puedes desenvolver. Entonces, y hablando de eso, Claro. maestro, pasamos a la otra pregunta que es... ¿Qué significa ser un bailarín profesional? Y cómo, y pues además de eso, que es un poco global la pregunta, ¿cómo podemos de algún modo decir o saber que nuestro alumno o uno como bailarín, saber que de algún modo está listo para empezar a hacer audiciones, para empezar a dar ese gran paso, porque es un gran paso de pasar de la escuela a una compañía o a un ambiente profesional? Bueno, a ver, ser un bailarín profesional es cosa seria, te voy a decir. Es difícil, pero lo primero que creo que hay que saber es que no tienes que querer complacer a nadie, ¿no? Tampoco ese nadie incluye a uno mismo, o sea, no quieras satisfacerte a ti, porque cuando eres bailarín tienes que cumplir con un público. Ah, no, yo bailo para mí. Bueno, si bailas para ti, bien difícil que llegues al público. Pero a ver, ser un bailarín profesional es una profesión que se puede realizar individualmente o se puede realizar en grupo, pero definitivamente lo tienes que hacer ante un público, en directo, o lo puedes hacer en actuaciones grabadas para televisión, ¿no? Como o sea, si estuvieras en el cine o en videos musicales. Am, ¿qué a ver, hay que intentar ser humilde. Creo que eso es lo mayor que debe ver cuando el bailarín comienza a ser profesional. Tú te conviertes pienso yo que te conviertes en un bailarín profesional. No te haces un bailarín profesional, no eres profesional. Em, si yo voy a entrar a la carrera y me voy a decir ya soy bailarín profesional, estoy siendo soberbio, me parece. Estoy usando mucho el ego. No hay problema en usar el ego. El ego está perfecto, el ego lo tienes que usar. El problema es ser soberbio, ¿no? Entonces, buscas a través de experiencias ser profesional y
siempre hay que intentar ser humilde. La humildad no es nata del ser humano, menos lo va a ser de un bailarín o de un artista que siempre Bueno, trabaja con ego. Pero si intentas cada vez, cada día ser humilde, pues entonces creo que sí vas a lograr ser un bailarín profesional. Y si mantienes una constancia con ese pensamiento, entonces vas a llegar a ser un gran bailarín profesional. Ahora, ¿qué necesitas para ser bailarín profesional? Vocación, una formación, la disciplina y sobre todo la capacidad de disfrutar la danza y disfrutar con la danza. Disfrutar la danza y con la danza. Balanchine, Mr. B, como se le dice, Balanchine decía que la danza es antes que más nada un placer. Y cuando tú quieras hacer danza, no lo busques. Él quería bailarines que necesitaban respirar la danza, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Y sobre todo que el bailarín tiene que aprender a ver la música y escuchar la danza, que normalmente uno hace lo contrario. Pero cuando tú ves la música y escuchas la danza, descubres un mundo entero de cosas. claro, claro, claro que sí. Y de hecho algo muy curioso que me parece y que estoy totalmente de acuerdo, que en ningún momento hemos hablado de algo técnico, un requerimiento de 3 piruetas, 4 piruetas, un doble tour, porque siento que lo técnico es algo que se trabaja y que en su momento se da. Siento que el verdadero camino es saber tener humildad, vivir, saber que vas a vivir de esto, apreciarlo porque es algo que Claro, vale hoy mucho. claro, claro. Mira, lo que pasa es que el bailarín es esa persona que se dedica a la práctica de bailar. Entonces, cuando tú hablas de hacer doble tour, doble pirueta, triple pirueta, doble attitude, andeor, andedán, estás hablando de la práctica de bailar. No solo profesionalmente, sino también como afición, como disciplina, como constancia, como pasión. Y ahí entran a tallar mucho los valores éticos que definen todo el aporte que vas a dar a través de esa vocación. Bueno, y después de una entrevista llena de sabiduría, maestro, me gustaría preguntarle cuál es ese último mensaje, ese último consejo que nos quiere regalar a todos los bailarines de esta comunidad. Bueno, diría yo, escuchen, observen los detalles y disfruten. Cada momento, cada minuto que pasa, hay que disfrutarlo mucho. Es una carrera medio masoquista, ¿no? Porque uno está ahí trabajando en lo que le duele, pero ahí estamos disfrutando ese dolor. Sí, sí, sí. Pero, bueno, si, si tu pasión es por ahí, pues continúa. Fortalécela estudiando de todo, no solamente danza. Y siempre piensa que hay más. Es mejor que un profesor o un coreógrafo o un director te diga menos a que te pida más. Em, lo otro sería busca una formación integral, pero por buscarla no dejes de cumplir con todo aquello a lo que te comprometes, ¿no? Porque, por ejemplo, quieres hacer clases de zapateado español y quieres hacer clases de tap, pero ya tú haces clases de ballet y de danza moderna o de danza contemporánea, em, y vas a tener ahí que ver tus horarios para cumplir con todos. O de arranque decir, mire, ¿sabe qué, profesor Jonathan? Yo tengo clase de tap a tal hora, solamente puedo venir a tal hora, pero entonces quiero pagar para hacer mis clases, pero no quiero comprometerme a ningún espectáculo, a no ser que se me avise con tiempo, porque no quiero que se me crucen los ensayos, ¿no?
que es algo que no se hace hoy en día, porque hoy en día se inscriben de todo y, ay, no puedo, y a última hora se avisa. Es que tenía vergüenza que usted me iba a gritar. No, todo hablando se consigue. Para eso tenemos la conversación, a diferencia de otros seres vivos en el planeta. Entonces, hay que conversar. Conversa con tu cuerpo, escucha tu cuerpo y tampoco es que, ay, me duele el codo, voy a ir al médico. No, fíjate bien hasta dónde puedes aguantar y hazte ver, pues. Y a veces sí hay médico, búscate el médico adecuado, porque hay médicos que te dicen, me duele la lumbar, ah, bueno, tienes que tener un mes y medio de descanso. No, pero ahí, soy bailarín, ¿cómo voy a tener un mes y medio de descanso? O sea, pero también infórmate bien, porque de repente sí necesitas ese mes y medio de descanso, ¿no? Por eso digo, escucha tu cuerpo, él es muy sabio y observa mucho los detalles, escucha a los más viejos, no pienses que porque son viejos no saben. Si de repente no va contigo y ya está pasé de modé, fíjate que puedes sacar de eso para usarlo hoy en día, porque al final de cuentas la moda de los años 50, 60, 70 se están usando hoy en día. Así que, bueno, no sé qué más podría decir. No, maestro. Disciplina, técnica y disciplina. Disciplina y técnica, así los dos. Disciplina, técnica, técnica, disciplina. Esa es una frase que usaba una querida amiga maestra, Toshiko Bayashi, que en paz descanse. Ella siempre decía que eso es lo que el bailarín tenía que tener. Disciplina, técnica, técnica, disciplina. En ese orden, porque a la hora que los analizas las palabras, a la hora que analizas las palabras, son bien diferentes. Una cosa es tener disciplina y técnica y otra cosa es tener técnica y disciplina. Y necesitas los cuatro en ese orden. Claro, claro que sí, maestro. No, creo que esta entrevista ha sido muy satisfactoria para nosotros como podcast y lo va a ser para la comunidad cuando salga al aire. Así que muchas gracias, maestro, por compartir su experiencia, su vida con nosotros. Muchas gracias por todos Gracias esos consejos y muchas gracias gracias. por gracias por preguntar. No, maestro, muchas gracias y bueno, hasta luego. Hasta en breve. Chao. Chao. Bueno, y muchas gracias a todos por estar aquí en un episodio más de Habla, Baile, Conecta. No se olviden darle like, comentar y compartir. Esto fue todo por hoy.